Marketing Online, episodio 1659. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un jueves más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis. Esto es Marketing Online. Hoy episodio 1659 del jueves 17 de septiembre de 2020, programa que vamos a dedicar a los que en algún momento no se han acordado de un password de alguna web, de los suyos, dicen, ostras, pues no me acuerdo qué password es, se ha borrado del caché de la web, y vas probando y dices, esto no, y dices, ¿sabes qué? Voy a resetear el password, lo voy a cambiar. Entonces te llega un correo, te llega un enlace, haces clic, te dice, venga, va, nuevo password, metes un password y dices, este sí que me voy a acordar, y el sistema va y te dice, este es el password que tienes actualmente, debes poner otro. Bueno, pues esto ya me ha pasado 3 veces. Es curioso cómo funciona la mente, que en el momento en el cual estás intentando acordarte de un password, no das con él, pero luego resulta que cuando vas a pensar un password nuevo, pues para esa misma aplicación, resulta que vas y llegas a la misma conclusión que ya habías llegado la última vez que lo cambiaste. En fin, si os ha pasado, desde aquí un abrazo. Si no os ha pasado, pues me voy a sentir muy solo. En todo caso, hoy un programa súper requete interesantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con el podcaster, que nos va a contar cómo saber cuántas descargas, cuántas escuchas tienen nuestros episodios en nuestro podcast. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online, para vuestro proyecto, para vuestra idea. Echadle un vistazo, ya sabéis que cada semana tenéis un nuevo curso, cada día tenéis 2 nuevas clases. Esta semana estamos con el curso de Analytics. Esta mañana vamos a ver los informes de conversiones, entendiendo conversiones como una compra, una suscripción, alguien que se apunta al newsletter, todo esto, cómo organizarlo y cómo verlo en Analytics. Y esta tarde e-commerce, que es conversiones pero llevado al extremo, es decir, cómo saber cómo nos va nuestro e-commerce, pero visto desde Analytics. Es decir, ¿qué categoría de mi e-commerce, por ejemplo, está vendiendo más? ¿Qué producto está vendiendo más? ¿Qué anuncio está vendiendo más? ¿Qué banner o qué producto en función de dónde lo coloco en la página web está vendiendo más? Todo esto y mucho más en boluda.com. Echadle un vistazo que está estupendo. Bueno, pues nada, sin más dilación, ahora sí vamos a dar paso a nuestro invitado, que lo tenemos aquí esperando al otro lado de la fibra óptica. Él es la voz del podcasting en España, el podcaster que escucha los otros podcasters, que habla de podcasting y bueno, todo lo del podcasting es este hombre. Estamos hablando ni más ni menos que de Emilcar. Emilio, muy buenos días. Muy buenas, Joan, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo por aquí? Muy bien, muy contento de tenerte aquí. Hace igual un año que no te pasas o más. Es posible, sí, es posible. Madre mía, ¿cómo va todo? Bien, bastante bien. Deseoso de echar un rato contigo hablando de podcasting porque ya sabes que no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Efectivamente. Y quizás la segunda cosa es precisamente la que te voy a preguntar. Después de hablar de podcasting, es hablar de las escuchas. Yo vengo del mundo de la radio y ahí teníamos algo, bueno, y aún existe, yo no sé cómo van con esto, que es el Estudio General de Medios, que es una encuesta que se hace como en la tele, ¿no? Y hay un grupo de la población y a partir de ahí, pues especulan y dicen, bueno, pues si de 100, por decir algo, pues 20 escuchan esto, pues de 10 millones, pues habrá tantos, ¿no? Era horroroso. Por otro lado, tenemos plataformas como YouTube, que tú subes ahí un vídeo y ves las visualizaciones, porque hay ahí las estadísticas y te dicen tantas, ¿no? Pero en el mundo del podcasting es una de esas preguntas que me llega a mí cada semana y supongo que a ti, pues más de una vez a la semana, que es ¿cómo puedo saber yo, con poco margen de error, cuántas descargas tengo? Bien, la pregunta que te hago antes de esta es, ¿por qué es tan difícil saber cuántas descargas, cuántas escuchas tiene un podcast? Pues mira, a todos nos gusta mucho cuando creamos nuestro podcast, cuando hablamos primer capítulo o en tu caso primeros 15 capítulos enlatados. Es muy interesante cuando nos explican o cuando ya sabemos que subiéndolo a Apple Podcasts y a un par de sitios más ya está en todas partes. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de las aplicaciones de podcast leen el catálogo de Apple Podcasts y ya está. Y esto nos da una sensación de gran apertura, ¿no? Estamos en un medio súper abierto y gracias al poder del feed RSS, en un segundo estoy disponible en los teléfonos de todo el mundo. Bien, pues esa fortaleza es al tiempo una debilidad.
porque precisamente el sistema de sindicación por RSS hace que sea muy complicado el determinar los impactos, por hablar en unos términos de medición web, que está teniendo nuestro audio. En el caso de YouTube es completamente distinto, porque es una plataforma cerrada, una plataforma privada donde ellos lo controlan todo 100%. Pero en el caso del podcast, cada hosting, es decir, el hosting donde nosotros hemos subido nuestro archivo MP3, tiene que lidiar con las 3.600 maneras que las 3.600 aplicaciones de podcast tienen de reportarle: oye, estoy bajando un capítulo, oye, lo estoy escuchando en streaming, oye, he parado de escucharlo. Y claro, así es muy complicado, aunque en los últimos años, y conforme avanza, digamos, la profesionalización y la mercantilización del podcasting, está haciendo grandes esfuerzos, evidentemente, por tratar de no solucionar, pero al menos enmendar este problema. Claro, porque precisamente esa profesionalización del podcast es lo que hace que, bueno, si es para ti, pues tú sabes más o menos cuántas descargas. Pero si vas a buscar un patrocinador o vas a buscar a alguien que anuncie no sé qué para una mención en el podcast, de las primeras cosas que te preguntan es cuántas escuchas tienes. Y claro, si ya no sabes responder esto, pues vamos mal, ¿no? Pues sí, efectivamente. Además, como es un sector que, aunque no lo parezca, todavía es incipiente, pues el estándar que ahora mismo más o menos está en boga, pues tampoco es muy conocido. Es decir, cualquier empresa o cualquier agencia que quiera anunciarse en la radio, pues te pide los datos del EGM. Claro. La mayoría de la gente que viene a anunciarse en un podcast te pregunta cuántas escuchas tienes, pero no te dice: oye, dime si tu hosting está certificado con la IAP. Claro. Que sería lo que habría que preguntar en estos momentos, pero esto es un conocimiento que todavía es un poco de insiders, es decir, no hay muchas agencias expertas en este tipo de cosas y no saben bien qué preguntar. La IAB es una entidad que está certificando, por así decirlo, a diversos hostings en una forma de medir las escuchas. Como todas las formas de medir las escuchas, la idea más o menos es: vamos a medirlas todos igual, ¿vale? Para que todos estemos igual de acertados o igual de errados. Vale. Claro, básicamente esto, los parámetros son: ¿cuántos segundos de reproducción seguida tienes que tener para contar que ha habido una reproducción? ¿Cuántos segundos de pausa y reanudación desde la misma IP y en la misma coordenada y con la misma carta astral? Verás que es un tío que le ha dado pausa para escuchar lo que le está diciendo el jefe. Claro. Si el archivo no se descarga completo, pero se descarga solo un trozo, ¿hasta qué porcentaje consideramos? Entonces, todo este tipo de cosas tiende a homogeneizar las cifras. De tal forma que todos los hosting reaccionen igual ante lo que está pasando. Y poder comparar. Justo, y todos digan: sí, esto ha sido una escucha. O una descarga, o como lo quieras llamar, pero ha sido uno. ¿De acuerdo? Claro, decidir un estándar, que se pongan de acuerdo. Me da igual cuál, pero que decidan todos y todos usemos ese, como el TAE, ¿no? Que cada banco explicaba pues sus intereses a su modo y alguien dijo: hey, vamos a explicar el TAE y que todo el mundo ponga el TAE, porque si no, no sabes lo que te va a costar la hipoteca, ¿no? Definir estándar. Sí, entonces, pues claro, los hostings se van certificando. Esto les requiere grandes cambios técnicos por dentro. Bien. La certificación, como todas las certificaciones, tampoco es barata y muchos de ellos van, digamos, por fases, ¿no? Por ejemplo, iVoox, que ya conocéis que es una plataforma española de gran ascendencia, hasta donde yo sé, no sé si en este momento ya lo habrán conseguido, incluso lo pueden haber anunciado y yo no enterarme, pero quieren estar certificados por la IAP y lo que están haciendo es empezar a cumplir con sus parámetros. Vale. Como los parámetros de la IAP son muchos, ¿no? Mira, tienes que hacer todo esto. Pues técnicamente los de iVoox, igual que han hecho todos los demás, van a implementar: mira, esto ya lo hago, esto ya lo hago, esto ya lo hago. Y todo eso va teniendo repercusión en las estadísticas de iVoox. Por eso iVoox durante todo este tiempo te dice: ¿quieres ver tus estadísticas o quieres ver las estadísticas IAP en versión, claro. en versión meta, digamos, con lo que ya voy acumulando? Porque claro, en todas partes, certificarte por la IAP o cumplir los parámetros de la IAP significa menos. Claro, es como cuando entramos en la Unión Europea, ¿no? Que se tenían que cumplir ciertos requisitos que no llegábamos, Justo. Pues esto es un poco lo mismo. Hey, si quieres entrar aquí, poco a poco ves adaptándote y cuenta como contamos nosotros. Claro, pero todas las plataformas, todas han sido muy permisivas. Algunas más, otras menos. Entonces, pues básicamente, conforme ves que tu hosting se va acercando a los estándares de la IA, ves que cada vez la gente te escucha menos. Y no es que la gente te escuche menos, no, la gente te escucha igual. Bueno, no te escucha menos porque está siendo cada vez más malo, quién sabe. Pero que básicamente está en que, digamos, los requisitos son muy rígidos y cada clic, ¿no? Cada escucha se regula de una forma mucho más rigurosa. Lo malo es que esto se hace con los capítulos que vas publicando.
Entonces, claro, si tú miras tu histórico de capítulos, el hosting es un drama. Claro. El capítulo de hace 3 años o de hace 4 años, donde ni siquiera existía la IA, es un festival del humor de escucha. Claro. Y el capítulo de hoy, cuando tú además sientes que has crecido, porque tienes más feedback, porque tienes más de todo, sin embargo los números son más pequeños. Claro, porque como no tenemos los datos, no pueden hacerlo retroactivamente. Justo, pero eso es interesante hablar de estas cosas, ¿vale? Para que la gente lo sepa y no se entristezca y siga trabajando. Sí, porque si vas a las estadísticas y ves que vas decreciendo, pero que tú piensas que vas mejorando, no hay que lo entienda, ¿no? También puede darse el caso que haya algún tipo de plataforma que pille tu podcast y luego lo sirva, es decir, que en lugar de servir el MP3 de tu hosting, sea el que sea, ahora lo comentaremos, lo copie a su propio hosting, le aplique incluso alguna compresión para ocupar menos y que baje más rápido y entonces sirva su propia descarga. Entonces, claro, ahí realmente solamente tendríamos una escucha, cuando en realidad, pues quizás en esa plataforma hay 500 más, ¿no? Sí, esto es el demonio en la tierra. Es decir, es lo que se llama el rehosting. Las plataformas que hacen el rehosting, pues te causan este efecto terrible, y es que desaparecen. Claro. Desaparecen de pronto, no se descargan solo una vez el archivo. La mayoría de las plataformas que hacen rehosting miran varias veces, o sea, por si acaso ha cambiado, ¿no? Vale. Me ha pasado alguna vez de que hay un error, entonces te lo bajas, lo corriges y lo vuelves a subir, ¿vale? Entonces, en todas las plataformas que hacen o han hecho rehosting, se lo bajan varias veces, ¿no? ¿Cuál es el truco? Bueno, no hay truco aquí, qué demonios, pero lo que hay que hacer es tener claro quién son estas plataformas. ¿Cuáles son así las más que nos pueden sonar? Que yo conozco ahora mismo Spotify. Pues madre, claro. Pues casi nada. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos algunas plataformas, algunos hostings que te dicen, dándole este botón, nosotros mandamos tu podcast a Spotify. Y eso trae un beneficio añadido, y es que ese hosting tiene un acuerdo con Spotify. Y Spotify le manda al hosting las escuchas. Con lo cual, cuando tú te plantas delante de tu panel de control de tu hosting, tú tienes ahí tus escuchas reales de Spotify. Claro. Y dices tú, anda, esto me interesa muchísimo. Pero claro, por el otro lado, tú no tienes acceso a tu panel de Spotify. Ahí está. Y dices tú, bueno, ¿y qué más me da? Bueno, ¿qué más me da? Pues lo mismo que más me da a principios de 2020. Porque a mediados de 2020 y quién sabe a finales de 2020, Spotify ha añadido un montón de cosas nuevas. Sí. Entonces, lo mismo me interesa recuperar el control de mi podcast. A ver, si fuera Apple, tendrías que hablar con Tim Cook. Además, en persona. Tendrías que coger el coche hasta el aeropuerto, luego volar, ¿vale? Y aparecerte allí en el despacho de este hombre. Pero siendo Spotify o cualquier empresa medio razonable, es muy sencillo. Tú solo tienes que poner, hay un campo para eso. Es decir, cuando tú le das al botón de añadir podcast en el panel de control de Spotify, te dice, fíjate, te dice añadir o reclamar tu podcast. Entonces tú le das, dice, yo quiero reclamarlo. Bueno, es igual, en ese momento da lo mismo. Tú le pones el feed del podcast. Le das para adelante y entonces te dice, parece que este podcast ya está en Spotify. ¿Quieres reclamarlo? Y tú, sí. Entonces, como en nuestros feeds hay una dirección de correo electrónico nuestra, ideal. Ellos envían ahí a ese email, envían un código. V74, un palito y un 2. Vuelves a la web de Spotify, metes ese código y efectivamente, caballero, este podcast es suyo. Y lo vas recuperando, que esto es algo que he hecho yo con Emilcar FM. Claro. Porque yo en su momento, pues me pareció interesante permitir que Spreaker, que es mi hosting, recogiera mi deseo, por así decirlo, de mandar todos los podcasts a Spotify, porque bueno, aquello era residual, acaban de empezar, ¿para qué me voy a complicar, no? Pero viendo todas las mejoras que Spotify ha ido añadiendo a su panel de control, pues me he pensado las cosas mejor, he pensado que quiero estar allí. Claro. Entonces lo he recuperado. Y de momento no he visto que se haya cortado el vínculo, ¿sabes? Es decir... vale. Tienes lo mejor de los dos mundos. Sí, parece que siguen estando, las escuchas de Spotify siguen estando integradas en mi panel de Spreaker. Me da un poco igual, porque quiero decir, porque en mi caso de momento todavía es poco. A mí me interesa más el poder disfrutar y ver todas las herramientas y ver cómo va creciendo aquello, porque en algún momento aquello va a ser muy interesante. Spotify se está comiendo iTunes con patatas. Sí. Va a ser si es que no lo es ya. ¿Qué es lo que pasa? Pues cuanto más nos spotificemos, menos libres vamos a ser. Porque ahí rompe el cordón umbilical del RSS por completo y te aísla del resto del mundo y se convierte en un YouTube. Sí.
muy bien. Ahí está, todo, pero muy mal. Tener un canal de vídeo es tener un canal de YouTube, fantástico, todo el mundo está allí. No pasa como con el podcasting, que hay 700 aplicaciones, 1000 formas de llegar y al final la gente no llega, pero al final el día que dice YouTube, este vídeo no lo monetizas, Se ha acabado. se ha acabado. Sí. Y con Spotify nos puede pasar lo mismo, nos puede ofrecer el cielo, pero por el camino podemos tener que pagar un peaje interesante. Lo que pasa es que, como dicen en mi pueblo, después del talgo viene el correo. Y el hecho de que ellos hayan desarrollado toda una herramienta, todo un servicio para hacer una inserción dinámica, especial, distinta de la que se estaba haciendo hasta ahora, en estos podcasts, da a entender que en un momento dado pueden decir, oye, vamos para adelante. Y a ver qué pasa. Y vamos a abrirlo más, o en fin. Ellos, de momento, tienen muchísimas herramientas. El sistema que tienen ellos de publicidad programática es realmente ideal. Lo que pasa que, al igual que, por ejemplo, en Spreaker tú le puedes decir, quiero publicidad. Venga, la quiero al principio y al final. Ok. Y ya sabes que la gente, cuando escuche tu podcast, va a empezar escuchando pues un anuncio, pues lo mismo del cine de tu barrio, de un centro comercial de allí de tu zona, o lo mismo uno de Vodafone, porque no había nadie de la zona, ¿vale? Bueno, pues Spotify hace esto, pero los anuncios que inserta no son de estos de catálogo, sino son anuncios que anunciantes han contratado con Spotify y que tú, podcaster, influyente, con tu gente, has grabado con tu voz. Vale. Claro, entonces en mi podcast yo pongo anuncios que se insertan solos, pero son los que yo ya he grabado previamente. Claro. No aparece alguien diciéndote, ahora cómprate un SEAT Córdoba a un precio... Claro. Si acaso aparezco yo anunciando el SEAT Córdoba. Entonces, no? Eso es una herramienta muy chula. De hecho, es un momento del podcasting, con toda la aparición de Spotify y todas las herramientas que estamos viendo, pero en este caso por el tema de Spotify, que, vamos, promete mucho. Todo será verlo, porque también recordemos que hace 4 días no se podía ni subir un podcast a Spotify, no sé, si no era a través de alguna aplicación de terceros pidiendo un favor, rellenando 1000 formularios. Ahora tienen una herramienta muy buena, pero pinta que en el futuro va a estar mejor, ¿no? Por lo que decía Joan, de antes no se podía subir. Para que la gente entienda la magnitud de esto, cuando Spotify dio paso a los podcasts, trataba de diversificar un poco, que al final es lo que quería hacer. Es decir, que tú estés en Spotify, pero no escuchando algo de pago, algo que a ellos les cuesta dinero, como es la música, sino escuchando algo que a ellos mayormente les sale gratis, como son nuestros. Efectivamente. Bueno, de momento, igual en el futuro nos pagan algo. Y ya es lo que empezaron cogiendo capítulos sueltos. En plan, su capítulo es suficientemente bueno para nosotros, ¿no? Algo así, ¿no? O si quisieran tener ahí una pequeña reserva. Claro. Y fíjate cómo rápidamente entendieron realmente lo que es este negocio y cómo han cambiado en un plazo de muy pocos años. Sí, señor. Alguien ahí en Spotify, en los headquarters, ha dado luz verde a algo y, bueno, estamos viendo una cantidad de mejoras y de nuevas herramientas, pero a una velocidad que, vamos, es lo que decimos, es que se come a iTunes en el sector podcasting, ¿eh? Sí. Vale, pues esta es la primera posibilidad, que alguien pille uno de los archivos, lo sirva por su lado y luego ya tienes que estar ahí con un Excel sumando, bueno, los que me dice el hosting, más los de Spotify, más los de no sé qué, pues me salen más o menos tantas. Pero también puede pasar todo lo contrario. Es decir, que varias escuchas en realidad solo sean una. ¿En qué caso? Bueno, pues igual yo estoy escuchando un podcast en mi Mac y luego me voy al coche y sigo escuchándolo, pero en este caso pues en mi iPhone. Y luego pues me voy al trabajo y con el ordenador de ahí o con la tablet pues también se baja. Claro, cuando se baja de todas partes. Esto es un RSS, se descarga, igual de las 3, 4, 5 descargas, solo es un oyente. Ahí también podemos tener un problema de número de, al menos, usuarios, ¿no? Eso está relativamente controlado. Por una cuestión que es, digamos, las sesiones y el agente identificador. Cada aplicación que comienza a escuchar, que pide a un servidor, oye, pásame ese capítulo, se identifica a sí misma. Por eso, en los paneles de control de nuestro hosting, tenemos un apartado que es el más valioso con mucha diferencia que se llama Fuentes. Y ahí podemos ver las descargas que tenemos de Apple Podcast, de Spotify, en caso de que las tengan integradas, de Overcast, de Pocket Cast. Entonces, ese identificador puede permitir en un momento dado que un usuario, digamos, sea rastreado de una plataforma a otra. El IAP tiene métodos para ir corrigiendo esto y luego la incidencia real de lo que yo estoy diciendo no es tanta. ¿Vale? Solo algunos muy pocos usuarios realmente hacen esa transhumancia de la escucha en dispositivos y plataformas, con lo cual eso se ha entendido que es despreciable. Claro, debería ser alguien que igual tiene un podcatcher para iPhone porque le gusta mucho, yo que sé, pues Overcast o Pocket Cast, y luego en el ordenador pues lo escucha, yo que sé, pues en iVoox, por ejemplo, ¿no? Sí, o en la web del propio podcast. Correcto. Hay 1000 formas, pero esto no se considera, digamos, no se puede. Entra dentro de un saco más interesante todavía, es muy bien.
tiene usted 7.532 descargas. Uh-huh. ¿Cuántos de estos señores y señoras le han escuchado a usted de verdad? Ya. O sea, como llegados a ese punto ya es completamente imposible, ¿vale? Pues la transhumancia del oyente pues es despreciable comparado con la magnitud de retos que tenemos por otra parte. Claro, totalmente. Esto ya es hilar muy fino y realmente si es marginal pues no pasa nada, ¿no? Entonces, la pregunta es, está muy bien la teoría, vemos los problemas técnicos y tal, pero ahora la pregunta que todo el mundo se estará haciendo es, y como dices en tu libro, ¿cómo lo haces? O sea, así lo hago yo, ¿no? Pues, ¿cómo lo haces tú para en tu red de podcasting tener más o menos controladas las escuchas y cuando hay algún anunciante? Porque tú tienes patrocinadores, yo he patrocinado en algún caso tu podcast o algunos de tu red. ¿Cómo lo haces para decirle más o menos cuántas escuchas tienes y darle datos? Sí, yo lo tengo muy claro porque Spreaker, que es mi hosting, está certificado por la IAB. Ah, amigo. Yo te puedes ir a la página web de la IAB y bajarte el certificado de tu hosting para entregarlo junto con tus cifras. Oh, estupendo. Yo ofrezco las cifras que ofrece el panel de Spreaker. Y hago unas salvedades, ¿vale? Siempre me gusta, a partir de que fui reclamando los podcasts, el comparar la cifra de Spotify, porque es algo que algún anunciante ya empieza a preguntar, ¿vale? Ah, directamente Spotify. Entonces me gusta mirar el panel de Spotify para ver que más o menos estoy en la línea, ¿no? Que lo que le ha llegado a Spreaker es, bueno, básicamente lo que dicen ellos. Bien. Luego hay otro factor que está en vía de solución que es iVoox, ¿vale? iVoox sabemos que es una aplicación con muchos oyentes. Es un sitio donde la gente va a escuchar, sobre todo, ¿vale? A mí, en general, yo no tengo excesivas escuchas en iVoox, realmente tengo pocas, pero hay un problema con iVoox y es que iVoox no se identifica. Como cuando he comentado antes que cada aplicación tenía un identificador, iVoox en esto falla mucho, ¿vale? No todas las aplicaciones, no todas las estancias de iVoox tienen ese identificador. Ellos están ya solucionándolo, lo mismo está ya solucionado, pero entonces, cuando yo tengo mis estadísticas de mi panel de Spreaker, si aquí me dice que en esta semana yo he tenido de iVoox 39 escuchas, a mí me gusta irme a iVoox a mirarlo. ¿Por qué? Porque el resto de escuchas que no están aquí, pero están como genérico, como otros, como aplicación Android. Entonces, pues hasta que iVoox realmente termine de identificarse y el user agent de todas sus aplicaciones y todas sus instancias sea consistente, pues hay que hacer, al menos ante audiencias españolas o de habla hispana, hay que hacer ese triple trabajo. Por un lado, el panel de tu hosting, comparar y equilibrar lo de Spotify y comparar y equilibrar lo de iVoox para asegurarnos que las cifras que ofrecemos están agregadas y que no nos dejamos a nadie fuera. Claro. Claro, es una opción muy interesante para todos aquellos pues que aún no hayan empezado y quieran usar Spreaker o ya lo tengan. Pero en el caso que haya alguien que dices, ostras, que tengo, yo qué sé, 1.700 episodios hospedados en otro hosting o en el propio hosting donde está la web, ¿no? Por ejemplo, como lo tengo yo, y yo tengo también un sistema de estadísticas en el propio hosting, ¿no? Pero en otro sitio que no tengan este tipo de certificado, esta especie de GM, para entendernos, ¿qué les aconsejarías? Si esto es importante para ti, es decir, si tú realmente vas a necesitar esta información, tienes que ver cuándo tu hosting se va a certificar y si no lo va a hacer, te tienes que cambiar a otro. ¡Buah! Movida, ¿eh? Sí. Y luego, aparte, cuando tú estás hospedando el audio en tu propio servidor y lo estás sirviendo a través de WordPress, no hace falta que te cambies, porque Blueberry tiene un servicio estadístico propio, independiente del hosting, que consiste básicamente en ponerle un prefijo a la URL del MP3. Pero claro, para esto tienes que tener un control del feed absoluto. Claro. Porque no, yo estoy en la plataforma Chuchucast, que no está con la IAP ni lo va a estar. Ajá. Tú le das a publicar y se publica, pero tú no puedes entrar a tocar el feed. Sin embargo, si tú estás con PowerPress en WordPress y tienes tus audios publicados donde sea, donde tú pegas la URL de tu MP3, tú le pones delante o al final, o no sé dónde era, el trocito que te da Blueberry y a partir de ahí ellos gestionan todas las estadísticas como se tienen que gestionar. Es una opción muy interesante, yo creo. Yo lo tengo así, con Blueberry. Al principio tenía la opción básica que tienen, que es de estadísticas muy, muy simplificadas y gratuito. Y luego ya pasé a tener la de pago, porque me interesaba ver más o menos qué tal, cómo se movía. Y es una opción agnóstica de la plataforma que estés utilizando. Sí. Porque tú tienes ahí el feed, entonces lo puedes tener donde tú quieras hospedado, como yo que soy un friki que lo tengo en el propio servidor, pero lo puedes tener en Libsyn, lo puedes tener aquí y allá, da igual, porque tú a través de este código que te dan, esta especie de redirección o agregado, pues ellos ya te hacen el cálculo y dicen, vale, pues cada vez que alguien vaya a esta dirección,
claro, ellos tendrán ahí su sistema de calcular. Cumplen con la IA. Entonces perfecto. No están certificados, pero cumplen con la IA. El tema está en que, insisto, para poder, digamos, usar Blueberry, tienes que tener acceso al feed. Porque cada capítulo tiene que llevar ese prefijo, ¿vale? Luego hay plataformas absolutamente maravillosas, como por ejemplo Spreaker, donde ellos tienen un campo para que tú metas ese prefijo. Bien caja. Es decir, Spreaker evidentemente no te deja manipular cada entrada del feed RSS, pero cuando tú defines tu RSS personalizado, tú tienes en Spreaker 4 opciones. Desactivar el feed. Eso es de malvado. Redirigir el feed cuando te vas de Spreaker. Adiós. Automático y manual. Bueno, pues cuando pones manual, aparte de poder tocar 2 o 3 tonterías que me importan a mí y a poca gente más, tienes la opción de meter el prefijo de tracking. Ya está. Son puro amor. Es decir, no conozco un sitio de hosting más abierto en este sentido que Spreaker, ¿no? Por todas las opciones que te da para que entres, pases y te vayas y te lo lleves todo contigo. Una cosa absolutamente maravillosa. Blueberry, pues sí, sería efectivamente esta opción si tienes acceso al feed por completo o si estás en una plataforma lo suficientemente abierta como Spreaker para poder meterle también ahí el prefijo. Yo creo que con este par de soluciones, ya bien sea Spreaker o a través de PowerPress, que es juntamente con Seriously Simple Podcasting, que son los 2 grandes plugins para WordPress, para crear un feed, que también lo puedes crear manual, pero bueno, yo no soy tan friki, llego a un punto de friquismo limitado, pues yo creo que hemos dado 2 opciones interesantes, pero con lo que más me quedo es con la idea de buscar todos la misma medición. Es decir, que todos, certificados o no, cumplan con la IAP en el sentido de que contemos las visitas de la misma forma, por el bien de la industria, porque es que si no esto va a ser un despitorre, porque que no vamos a saber nunca qué es lo que está pasando. Y en el caso de tener plataformas que pillan tus MP3, considerarla y mirar si está incluida en tus herramientas o no, y entonces cuando haces pues el dossier típico de patrocinio, incorporarlo de una forma u otra, ¿no? Efectivamente, sí. Tenemos que tener en claro, y además hay que permanecer hambrientos y despiertos, que decía Steve Jobs. Tenemos que estar al tanto porque puede salir cualquier otro agente en un momento dado que también haga alguna jugada tipo Spotify y que por su relevancia pues nos interese digamos, estar al tanto y de ver qué pasa ahí. Es igual que hay mucha gente que está subiendo su podcast a YouTube. Cierto. Eso también son escuchas, realmente, ¿no? Entonces, pues hay veces que lo consigues integrar de alguna forma con tu hosting y tal. Por ejemplo, Spreaker te permite automáticamente enviar a YouTube una versión de tu podcast, pero si lo haces tú, es decir, si tú estás sacando el audio, tú estás creando ese vídeo y lo estás subiendo, eso aparece desvinculado por completo y en un momento dado para determinados podcasts pueden ser unas cifras interesantes. Pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Totalmente, debemos estar al tanto. No rest for the wicked, señores. Y para el podcaster, menos rest. En fin, Emilio, muchas gracias por tu tiempo. Momento spam de valor. Venga, va, coméntanos. ¿Dónde podemos encontrarte o mejor escucharte? Página web, redes sociales, si tienes algún podcast por aquí, todas esas cosillas. Sí, algún podcast tengo. Todo lo que yo hago a nivel de podcast lo podéis encontrar en emilcar.fm. Ahí están todos los podcasts que publico y ahí podéis encontrarme, escuchar las cosas que cuento, muchas veces efectivamente sobre podcasting, contactar conmigo o lo que sea. Estupendo, pues venga, vamos a dejar enlace en las notas del programa y nada, hasta aquí el episodio. Emilcar, muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Por supuesto, un placer. Igualmente, pues nada, señores, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, por lo que haga falta hacer en cualquier plataforma de todas las que vemos que hay y que habrá en el futuro, y por estar allí al otro lado, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana viernes con un monográfico elegido por vosotros mismos, como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días.